El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre portándose así. En verdad os digo que los pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. La pregunta esta noche, primero siempre para los niños, es: ¿qué significa estar preparados para el último día? Para cuando venga el Señor. ¿Qué significa? Ordinariamente nosotros entendemos eso, estar preparados. Mira que a las 4 viene el fulano y te va a pedir eso, mantengas preparado lo que tiene que darle. Bueno, yo ya lo pienso con tiempo y ya a las 4 ya yo les voy a dar lo que tengo que darle. Al último momento, estar preparados para hacer lo que hay que hacer. Eso. Estar preparado para el último momento. Nosotros en el lenguaje cristiano decimos estar preparado, estar bien confesado, o estar bien santoleados. Y pensamos eso. Pensamos al último momento, cuando yo estaré enfermo o enferma, estaré en la cama y ya me dicen que falta poco, entonces hago llamar al sacerdote que me confiese y me santolee. Yo estaré preparado. Tengo esta preocupación de que al último momento yo me prepare y esté preparado. Pero esto es un gran engaño, porque uno no sabe cuándo es el último momento. Y sobre todo no sabe
si llega, si será consciente de ese último momento. Y por lo tanto, si puede preparar las cosas que tiene que preparar. Hoy especialmente con los accidentes de tránsito u otras cosas, uno ni se da cuenta. Los santos óleos. Hoy ni hay sacerdotes para dar los santos óleos. Es difícil encontrar sacerdotes, y no tanto porque no quieren, alguien también por eso, pero porque la vida se ha hecho tan complicada y los sacerdotes son tan disminuyendo que simplemente no se puede hacer como hace 50, 100 años, cuando yo recuerdo el padre Juanón, muy anciano, en una parroquia de campo. Él acompañaba hasta el último momento a uno que moría. 3, 4 horas estaba allí preparando. Muy bonito. Pero hoy en día ni eso hay. Entonces, estar preparado, ¿qué significará? Eso. Tal vez quitar eso del último día, para quitar ese engaño o esa ilusión que nosotros pensamos que habrá todo el tiempo de saber consciente que estamos en el último momento y de encontrar quien nos ayude a confesarnos, santolearnos y así estar preparados. Quitar esta ilusión. Y yo diría que Jesús no está pensando en eso. En ese tiempo no había confesiones todavía, ni había santos óleos para todos. El Señor juntaba con el aceite de oliva, era una medicina, pero Él, en fin, ciertamente hace bien a nosotros pensar. Estar preparado significa tener conversión ya. Ahora son las 6:15. Eso. Desde las 6:15 ya estar en camino de conversión. Quiero en mi vida hacer solo el bien. Entonces voy a hacer un examen de conciencia para ver dónde estoy haciendo el mal. Lo tengo que quitar. ¿Y dónde estoy haciendo el bien? Lo tengo que aumentar. Eso es lo que voy a hacer. Eso es prepararse para el último momento. Al último momento ya estoy preparado, consciente o no consciente, en la calle o en la cama o donde quiera. Entonces el Señor ciertamente quiere dar este consejo. Estén siempre preparados. Es como que añadir a esa frase, estén preparados, ponerle un siempre. Estén siempre preparados. Porque uno no sabe cuándo, y además casi sería inútil, porque estar preparado significa también estar realizado. Pasar en este mundo un ser humano que vale la pena. No, todo el tiempo haciendo el mal y al último momento ponerse de acuerdo con Dios. Has pasado el mundo, has pasado por la vida no realizándote, no haciendo la voluntad de Dios, no beneficiando a los demás, inútilmente, un peso para la humanidad. Entonces, estar preparado significa ya empezar el proceso de conversión y de
realización de la propia vida. Ayudamos también a los jóvenes a entender esto. Son palabras de vida eterna, la de Jesús. Los jóvenes que esta palabra realización tanto les llama la atención, y tiene razón, pero explicarle qué significa realización. No simplemente llegar a ser graduado, a graduarse, tener un título, tener un trabajo, y luego no es realizarse. Significa todo lo que tienes, todo lo que sabes, todo lo que puedes, ponerlo a servicio de un mundo que aumenta, que crece, del reino de Dios que quiere avanzar. Seas tú instrumento de quien da empujón al reino de Dios, no de quien pone trabas a ese reino. Y entonces pasando en este mundo, haciendo sufrir más a la gente. Realízate, muchacho, realízate, muchacha. Cristo es camino, verdad y vida. Háganle caso. Hazle caso, hijo. Hazle caso, hija. La conversión ya. Cuanto antes. Tal vez tendrás que empezar a entender qué significa conversión. Bueno, tienes la computadora, ve a ver. Ya. ¿Qué significa convertirse en el lenguaje cristiano? Ahí te dice todo. Y luego reflexiona, profundiza y va hacia una decisión. Decidir. La palabra misma dice decidir significa cortar. Por un lado una cosa, por el otro lado la otra cosa. Por un lado la vida mundana como la vive cualquiera, que la vive el mundo, y por el otro lado la vida como la vive Jesús y cómo nos orienta Jesús. Decide, hijo, decide, hija, cuanto antes.